1 a 10, no, perdón, 1 a 8 creo que terminaba. Yo hice el primer texto, ¿ya? Hice un análisis de ese primer texto. No he marcado todavía los tipos de distractores, más que nada para irlo haciendo con ustedes, se supone, pero el ejercicio que tienen ustedes es del texto que viene después, ¿ya? Es solamente un texto, y en ese texto también le voy a pedir que clasifiquen los distractores tal como ya practicamos la clase anterior, ¿ya? ¿Alguien no entiende cómo se clasificaban los distractores o no cacha esa parte? Porque es clave para hacer el ejercicio de hoy. ¿Se acuerda de eso? Es lo mismo que hicimos en la clase anterior, solamente que ahora no está dado en un ejercicio, sino que en un ensayo oficial. Entonces, sigo avanzando. Hoy les quiero hacer una observación. Acá dice que es obligatorio devolver el folleto en la prueba. No se arriesguen, por favor, a que les den alguna sanción el día de la prueba o algo así por quedarse con el folleto. Tienes que entregar su hoja de respuesta y la hoja de pregunta. Comienzo entonces. Esto es lo último de lo último de lo último que publicó el DEMRE. Yo lo estaba esperando así como me conectaba cada 30 segundos cuando lo publicaron y al final después se me olvidó y lo pillé como atrasado. No tuve ni un brillo me espera. Hay algunos aspectos que es súper importante destacar, principalmente porque tienen que ver con lo que hemos estado practicando nosotros, ¿ya? ¿Qué es un modelo de prueba de comprensión lectora? Así se le está llamando, pero yo tenía miedo a veces de llamarle prueba de transición y me di cuenta que aquí ellos mismos también le llaman prueba de transición. Por lo tanto, si le queremos poner prueba de transición o cuando hablemos de esta prueba de transición o nuestra PSU, entre comillas, que me da mucha risa decirlo así, la idea es tener como un lenguaje común, ¿ya? Se le llama prueba de transición o la prueba de comprensión lectora. ¿Se dieron cuenta del cambio de nombre? ¿Quién se acuerda cómo se llamaba antes, hace como un mes atrás? Competencia lectora. Competencia lectora se llamaba, y yo quedé así súper pillo, y todavía no he podido entender por qué diablos le cambiaron el nombre. Estoy ahí como muy intrigado, así que voy a mandarle un correo a uno de mis profesores para preguntarle, pero ¿sabe qué? Les voy a decir algo, pero no le cuenten a nadie. Es que me da vergüenza mandarle correo porque siempre le mando correo como para puro molestarlo y nunca los llamo así como, hola, ¿cómo has estado? Feliz cumpleaños, alguna cosa así. Entonces me siento como mala persona. Eso me pasó. No sé si estaría lo correcto. ¿Ya? Pero no importa, lo importante aquí son ustedes y le llaman modelo de prueba de comprensión lectora, ¿ya? Así es que esos son como los datos oficiales. Bueno, les mostré la curiosidad de que ahora hay 4 alternativas también y no 5 en algunas preguntas. Y otro aspecto que quería como destacarles que aquí sí aparecen los dos tipos de preguntas, las de vocabulario, ¿cierto? Pero ojo, que las de vocabulario hay de dos tipos. La pura palabra, que hay que cambiarla, pero además hay una explicación. ¿Cuál es mi pega? Hacer que ustedes no se enreden con la explicación y que le saquen provecho a la explicación. Según yo, y según lo que he ido probando, las con explicación son más fáciles que las otras. ¿Ya? Debería hacerlo por el tipo de ejercicio que siempre hacemos nosotros, de leer bien, la explicación no debería complicarle o no debería ser un punto negativo para ustedes, ¿ya? Y además de vocabulario, están las preguntas de comprensión de lectura, que tiene que ver con el contenido de los fragmentos, ¿cierto? Y la información que uno puede sacar de esos fragmentos. Fíjese que aquí no dice la información que uno tiene, antes decía, y los conocimientos que usted tenga. Yo creo que se referían cuando a uno le preguntaban así como por los narradores y esas cosas así, que uno necesitaba conocer los tipos de narradores para poder responder correctamente eso. Estamos aquí ante un texto ya analizado por el profesor, especialmente para ustedes. Y hay mucha información en la pantalla y les quería preguntar, si ustedes llegan y ven esto, ¿qué es lo primero que deberíamos leer? Las preguntas. Ya, las preguntas, ¿cierto? Acá están las preguntas hasta la 8, ¿cierto? Ya, leemos las preguntas, pero además de las preguntas, ¿qué es lo que usted debería leer? Segundo, ¿qué debería leer en segundo lugar? Brillante el que dijo las preguntas, no caché quién fue, perdón, pero muy brillante. El título de la alternativa. El título de las alternativas, ya.
parcialmente correcto, estimado, porque es solamente el título. Entonces, leemos las preguntas y después leemos el título, ¿ya? Las alternativas no es conveniente leerlas todavía porque uno se podría enredar, ¿ya? Entonces, voy a hacer, para ser, digamos, consecuente con lo que yo le estoy enseñando, voy a leer las preguntas primero. Y dice, voy a leerlas en orden mejor. Conmoverse y oportuno, y me doy cuenta de que son del primer tipo de vocabulario, ¿ya? Ese que solamente la palabra. Conmoverse, oportuno. Yo me voy imaginando el tiro lo que yo siento con lo que yo pienso de esas palabras. Después 3. ¿Cuál es el sentido de la palabra distinguir en el contexto del cuarto párrafo? Cuarto párrafo, pregunta. Y me doy cuenta de inmediato que aquí hay 3 preguntas de vocabulario. Mañana les voy a dar el desglose total de todos los tipos de preguntas y eso, así que estén atentos mañana a la clase. Pensaba grabarla de todas maneras, por si acaso. Ya, entonces, perdón, me voy a devolver. Me di cuenta de que esta también es una pregunta de vocabulario y voy a la pregunta 4. ¿Cuál es la actitud de Carlos durante la función del circo? Menciona aquí a un personaje, lo voy a destacar al tiro, ustedes lo pueden destacar también, durante la función del circo. En el cuarto párrafo, la expresión pobre diablo, aquí está, pobre diablo, la tengo que buscar. ¿Dónde la busco? En el cuarto párrafo. Después me pregunta, el padre de Carlos le impide asistir al circo porque cree que el espectáculo de los trapecistas puede, ¿ya? Esa es la pregunta 6. ¿Qué le pasa? ¿Por qué el papá no lo dejaba ir? ¿Qué tendrán que ver los trapecistas aquí? Y después me dice, ¿cuál es la actitud de los compañeros de Carlos hacia él? Y después dice, del primer párrafo se infiere que Carlos, ya sé las preguntas, ¿cierto? Y voy a leer los párrafos específicos de cada pregunta. Aquí me dice, del primer párrafo se infiere que Carlos, entonces voy a leer el primer párrafo, ¿cierto? Si hubiera, por ejemplo, 3 preguntas referidas al párrafo 4, ¿cuál sería el primer párrafo que leería yo? ¿El 1 o el 4? El 4. El 4. Ya, yo respondo según la cantidad de preguntas que tienen que ver con el párrafo. En ese orden lo voy a leer, ¿ya? Obviamente yo hoy día les voy a leer el texto completo para ir modelando el proceso de lectura, para ir demostrando cómo yo aplico los 11 pasos que ya hemos trabajado antes. Voy a leer el párrafo 1 y me dice, del primer párrafo se infiere que Carlos. Me voy a leer el primer párrafo. A ver, aquí está. Lectura 1, no hay ninguna otra cosa, y el título se llamaba Esa boca. Ese es el título de este texto, Esa boca. ¿Por qué se llamará Esa boca? No tengo idea. O sea, sí tengo idea, pero estoy empezando la lectura y no lo sé. Su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás, 2 meses quizás, pero cuando 7 años son toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través de un vidrio esmerilado, ¡uy, qué de pillo ahí! Voy a leerlo de nuevo. Su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás. Perfecto. Hace 2 meses más o menos que venía entusiasmado. Pero esta persona tiene solamente 7 años. Y por lo tanto 2 meses en 7 años es muchísimo. Ya. A través de un vidrio esmerilado. Entonces 2 meses representan un largo, insondable proceso. Claro, está ahí lo que yo les había dicho. Sus hermanos mayores habían ido 2 o 3 veces al circo ya y él no había ido. E imitaban minuciosamente las graciosas desgracias, qué rara esa combinación de palabras, las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos. Ya los hermanos imitaban las cuestiones que veían en el circo. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes aspavientos. ¿Conocen ustedes la palabra aspavientos? Chiquillos, ¿la conocen? No. ¿No? Ya. Y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. También los compañeros hacían más o menos lo mismo que los hermanos. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él. A él que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y que podía conmoverse. Aquí la palabra impresionable me da la pista para entender lo que significa conmoverse. ¿Ya? Entonces, y que podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil
que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho, siempre que pensaba en los payasos. Cada día se le iba siendo más difícil soportar su curiosidad. Ah, entonces él quería ir al circo. ¿Quería ir por los trapecistas? ¿Chiquillos? ¿Por qué quería ir al circo, Carlos? Quería ir por los payasos. Perfecto, los payasos, y lo tenía en mente, ¿ya? Y acá nos damos cuenta que dice que él, solo que Carlos no sabía que eran exageraciones. Todas estas cosas raras, los aspavientos son como gestos exagerados a todo esto, ¿ya? ¿Por qué les pregunté si conocía la palabra aspavientos? Más que nada porque acá habla de la palabra cabriola. Y si se fija, tiene un número 1, que es una nota al pie de página. Una cabriola es una voltereta. Y yo me pregunto, y les pregunto a usted, ¿por qué explica esta palabra y no otras? ¿No las explica? ¿Por qué será? ¿Qué piensan ustedes? Yo tengo una posible respuesta, no es la respuesta oficial y todo, pero recuerden que esta es una prueba de selección y por lo tanto se asume que los alumnos, los postulantes, conocen o ya tienen cierto vocabulario y por lo tanto por eso asume que hay palabras que son formales y otras que son como más formales o muy específicas y solamente esa las explica, ¿ya? Por ejemplo, alguien que quede perdido la palabra minuciosamente, ¿ah? Aspavientos. Lo bueno es que nosotros acá podemos entender el contexto sin saber lo que significa aspavientos, porque era como que exageraban la nota, ¿cierto? Se reían con grandes aspavientos, se reían mucho, ¿ya? Vamos a ver la... ¿Alguien llegó? Nicolás Pérez. Ahí está. Hola Nicolás, bienvenido. Entonces, vamos entonces a esa pregunta que apuntaba al párrafo 1. Del primer párrafo se infiere que Carlos, y aquí yo claramente ya les mostré la respuesta, ¿cierto? Lo que quiero ver con ustedes es qué tipo de distractores encontramos acá. Era molestado en su entorno por no haber visitado el circo a su edad. ¿Ya? Se infiere porque no lo dice directamente. ¿Se dieron cuenta de eso? De hecho, ni el mismo Carlos se da cuenta. Entonces, se infiere que Carlos rechazaba la opinión del padre en relación con los trapecistas. ¿Dice eso en el texto en alguna parte? ¿Que rechazaba la opinión del padre? En lo que leímos el párrafo 1. No lo dice, no está. Ahora, yo les adelanto, después en el texto va a aparecer una parte donde él le dice al papá, le dice, no papá, yo no quiero ir por los trapecistas, quiero ir por los payasos. Y ahí uno podría destacar doblemente la alternativa. Pero de acuerdo a la lectura del primer párrafo, esto ni siquiera aparece ahí, ¿ya? Entonces es información que no corresponde. Después dice, corría un riesgo emocional si veía el espectáculo de los payasos. Esto sí aparece en el texto, ¿ya? Sí aparece en esa parte. Se confirma después en el texto, pero no es en la palabra como emocional. Esta es una sobreinferencia que aparece aquí en esta alternativa, ¿ya? Una sobreinterpretación, ¿ya? Se extrañaba frente a las piruetas, a las piruetas que sus hermanos imitaban del circo. Se extrañaba con lo que yo hacía, en realidad no se extrañaba, sino que a él le generaba más duda por los payasos, ¿ya? Anhelaba profundamente conocer la vida de los payasos, y aquí está el pequeño detallito que hace que esta respuesta sea incorrecta. Ahora, si yo leyera el texto entero, yo podría tener dudas respecto a esta que está aquí, lo vamos a ver a continuación. ¿Se entendió cómo hicimos la respuesta 8 y por qué hicimos primero la 8? ¿Se entendió o no se entendió? Vamos a hacer la del cuarto párrafo. En el cuarto párrafo, la expresión pobre diablo alude a un hombre que... Vamos a ver. Cuarto párrafo. ¿Qué me pasó? Ahí está. Entonces, 1, 2, 3, cuarto. Pucha, es más largo que fue. Sí, ahí está. Cuarto párrafo.
Su interés, y aquí yo tengo que hacerle una observación. He tenido observaciones de algunos alumnos que me dicen que les incomoda saltarse párrafos cuando están leyendo. Tal vez algunos ya dicen, ya leí el 1, y después dice que lea el cuarto, pero sin leer el 2 y el 3 como que les cuesta hacerlo. ¿Ya? Me gustaría mucho que si a ustedes les pasa, me hicieran esa observación. ¿Ya? Porque según yo y según los números en realidad, no yo, es más efectivo hacerlo así. ¿Ya? Pero hay gente que se enreda. La verdad, sí. Sí, pero igual podemos saber que está en clases. No, si estamos viendo como una guía, como de cómo va a ser la PSU de ahora. Ay, ¿cómo va a ser? O sea, es como, va a ser igual que como iba a ser antes, solo que le cambiaron el nombre. Eso. ¿Qué le pusieron? Le pusieron prueba de transición. Ay, de la compa que está muerta. Y es solo lectura, dígale que no hay conectores ni plan de redacción. ¿Aló? Ya. Chiquillos, ¿cuál es la observación que me interesa que ustedes me hagan? ¿Les complica mucho saltarse párrafos cuando están leyendo así? Me lo avisan. Yo ahora les voy a leer el párrafo 4. Su interés llegó a la máxima tensión. Sabíamos que él quería ir a ver los payasos, ¿cierto? Eran 4, 2 de ellos enanos. Ya está viendo los payasos entonces. Eran 4, 2 enanos, 2 no enanos. Uno de los grandes le dice, hizo una cabriola, sabemos que una voltereta, de aquellas que imitaba a su hermano mayor. Un enano se le metió entre las piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. Pasó ahí y le pegó así como matanga, dijo. Colocado. Casi todos los espectadores se reían y algunos muchachitos empezaban a festejar el chiste mímico, seguramente algunos gestos que hace, antes aún de que el payaso emprendiera su gesto. Ya se reían antes de que hicieran lo que estaban haciendo. Los dos enanos se trenzaron en la milésima versión de una pelea absurda, o sea, pasaban puro peleando absurdamente. Mientras el menos cómico de los otros dos, es decir, de los grandes, había uno que era más chistoso y otro que era menos chistoso, los alentaba para que se pegasen. Entonces, el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista y Carlos lo vio junto a él, tan cerca que pudo distinguir, palabra de vocabulario, la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. ¿Ya? Aquí la imagen que debería generarse usted es que los payasos tienen así como todo pintado y está uno sonriendo, pero el tipo estaba así. Y él se pudo dar cuenta. ¿Ya? Y aquí tenemos la respuesta. ¿Por qué se llama esa boca el texto? ¿A qué alude el título esa boca? ¿Ya? La boca verdadera podría ser. Por un instante, el pobre diablo, y aquí está el sentido de la pregunta, vio aquella carita asombrada y le sonrió, de modo imperceptible, con sus labios verdaderos. Y ahí está todo el sentido del texto. Ahí está el título incluso. Pero los otros tres habían concluido. Y el payaso más cómico, el que tenía una cara, ¿cómo era la palabra? Cansada, a ver, junto a él, la boca cansada. Pero los otros tres habían concluido y el payaso más cómico se unió a los demás en los porrazos y saltos finales. Y todos aplaudieron, incluso aún la madre de Carlos. ¿Ya? Entonces nos vamos a esta preguntilla, que era la 5, ¿cierto? ¿A qué se refiere la expresión pobre diablo? Alude a un hombre que debe simular felicidad para entretener a los espectadores del circo. Y aquí está por qué él le sonrió al niño, teniendo una boca muy cansada, así como, ya, de nuevo, estos locos, hacerle show y todo ese cuento. ¿Ya? Fíjese, la otra alternativa. Está aburrido de repetir su rutina diariamente. ¿Se da esta idea de aburrido? Si la palabra clave era cansado. ¿Causa temor en un pequeño niño que lo admira? No, ¿cierto? No corresponde eso que está ahí. Perdón, la B era una sobreinferencia. Esta de acá es una tergiversación, porque como que da para que emociona al niño, pero no tanto. Carece de reconocimiento fuera del espectáculo circense. Nunca se habla de eso, es información que no corresponde. Demuestra preocupación al no lograr hacer reír a un pequeño niño.
Ya, y yo podría entender que uno se confundiera, pero en realidad le sonrió, por lo tanto, no es que estuviera tan preocupado, ¿ya? Sobre inferencia era eso también de ahí. ¿Se entendió las 5? Entonces aquí ya comienza a preguntar, ¿cuál es la actitud de Carlos durante la función del circo? Ya, eso no tenemos un párrafo específico. El padre Carlos le impide asistir al circo porque cree que el espectáculo de trapecistas puede, tampoco. La actitud de los compañeros, y aquí esta la tenemos sin haber seguido leyendo el texto. ¿Cuál es la actitud de los compañeros de burla, debido a que Carlos ha sido excluido de ciertas experiencias por su hipersensibilidad? Y aquí me da como alguna pista incluso de la temática del texto. Ellos se burlaban, pero él no lo notaba. No sé si se acuerda cuando lo leíamos. Entonces, ¿cuál es la actitud de incomprensión? ¿Tiene intereses distintos a los de ellos? No se habla de eso. De superioridad, podría ser, pero fíjese la explicación. Debido a que creen que Carlos carece de fuerza física para ejecutar piruetas circenses. Perdón. Esta es otra sobreinferencia, ¿ya? Carece de fuerza, pero no es una fuerza física. ¿Qué fuerza es la que le falta a Carlos? ¿Qué tipo de fuerza es la que le falta a él para resistir a los trapecistas? Mire la palabra que está acá, hipersensibilidad. ¿Qué le faltará a él? Tacto. No precisamente. Algo le falta, pero tiene que ver con el tacto en todo caso. ¿Qué le falta? Si nos dicen que es hipersensible. Ya, ahí estamos. Le falta como carácter. Le falta como una fuerza emocional, podríamos decir. ¿Ya? Pero no una fuerza física. ¿Ya? Después dice, de rechazo. ¿Rechazaban a Carlos sus compañeritos? No, se burlaban nomás. Después dice, de curiosidad, debido a que Carlos parece más retraído que el resto de los niños de su edad. Eso en ninguna parte lo dice. ¿Ya? Entonces, voy a leer el párrafo 2, 3, que era lo que nos quedaban. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho, así como que esas ganas que tenía, porque él quería conocer a los payasos, como muy bien ustedes mismos me ayudaron a identificar. Entonces preparó la frase, y en el momento oportuno, en el momento preciso, digámoslo, ahí está, lo marcamos ya, se la dijo al padre. ¿No habría forma de que yo pudiese ir alguna vez al circo? Cáchense, qué buena la pregunta de Carlos, muy bien hecha. ¿Ya? Porque no le dijo, papá, déjame ir al circo. No fue eso lo que le dijo. ¿Hay alguna manera en la cual yo pudiera ir al circo alguna vez? A los 7 años, toda frase larga resulta simpática. Y el padre se vio obligado primero a sonreír, luego a explicarse. No quiero que veas a los trapecistas. En cuanto oyó esto, Carlos se sintió verdaderamente a salvo, porque él no tenía interés en los trapecistas. ¿Y si me fuera cuando empieza ese número? Inteligente el niño, ¿eh? Bueno, contestó el padre, así sí. La madre compró 2 entradas y lo llevó el sábado de noche. Apareció una mujer de malla roja que hacía equilibrio sobre un caballo blanco, maltrato de animales en el circo. Él esperaba a los payasos. Aplaudieron. Después salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él esperaba a los payasos. Además que eso sigue siendo maltrato animal. Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos miraba con los ojos muy abiertos, pero de pronto se encontró bostezando. Aplaudieron de nuevo y salieron, ahora sí, los payasos. Párrafo 4 ya lo leímos, eran chistosos, 2 y 2, y él vio la verdadera sonrisa del payaso, la verdadera boca del payaso. Y como después venían los trapecistas, de acuerdo a lo convenido, la madre lo tomó de un brazo y salieron a la calle. Ahora sí había visto el circo, como sus hermanos y los compañeros del colegio. Sentía el pecho vacío. No le importaba qué iba a decir mañana. Serían las 11 de la noche, pero la madre sospechaba algo, fíjense, y lo introdujo en la zona de luz de una vidriera. Es decir, lo sacó como una vitrina para poder verle bien la cara. Le pasó despacio, como si no lo creyera, una mano por los ojos. Y después le preguntó si estaba llorando, porque claramente le pasó la mano y sintió lágrimas, ¿cierto? Esa es una inferencia que hacemos nosotros. Él no dijo nada. ¿Es por los trapecistas?
tenías ganas de verlo, pensó la mamá, y aquí yo les anoté, se cumple que es muy sensible, Carlos, porque se puso a llorar. Ya era demasiado. A él no le interesaban los trapecistas. Solo para destruir el malentendido, explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír. Y se confirma que este niño era hipersensible a todo lo que le pasaba y lo que le rodeaba, y con razón no le mostraba los trapecistas, porque capaz que le hubiera un paro cardíaco si se puso a llorar con la sonrisa del payasito que estaba ahí. ¿Ya? La palabra distinguir, reconocer, porque Carlos se dio cuenta del cansancio del payaso al estar muy cerca de él, y aquí nuevamente tenemos la clave, el título. Si no hubiésemos leído bien el título, es muy probable que nos hubiésemos equivocado acá. ¿Cuál es la actitud de Carlos durante la función del circo? La expectación, porque aguardaba con ansiedad a los payasos. No estaba ni ahí con nada más. Descartemos las otras. Preocupación, porque se cuestiona cuál será su reacción frente a los payasos. Nunca lo hablaron de eso, nunca lo dijeron. Curiosidad, ya, por la pura curiosidad, yo creo que sí. Pues observa cada detalle de las piruetas de los artistas del show. Falso, porque llegó a bostezar. Impaciencia, yo también hubiese caído aquí. Leo la explicación, pues se aburre frente a la monotonía de algunos números, ¿ya? Impaciencia no tiene nada que ver con aburrirse, aquí hay como una contradicción interna, esta es una tergiversación. Incredulidad, pues se fija en los fingidos gestos de los artistas durante su espectáculo. Falso, porque solamente se dio cuenta de la boca verdadera del payaso, ¿ya? El padre de Carlos... Esta no la habíamos visto. El padre de Carlos le impide asistir al circo porque cree que el espectáculo de los trapecistas puede poner en riesgo la seguridad física, recordemos que no era lo físico, sino que lo emocional, afectar el estado emocional de su hijo, y aquí tenemos la pauta, y esto tiene que ver también con la pregunta 1, me devuelvo. ¿Dónde diablo está la 1? Ahí está la 1. Conmoverse, y aquí está, perturbarse porque tiene que ver con un impacto, con lo sensible que es este niño. ¿Ya? Analicemos los descartes. Poner en riesgo la seguridad física, no. Provocar una curiosidad desmedida en su hijo, tampoco. Eso es información que no corresponde. Incitar a su hijo a aprender ese oficio. ¿Qué dirían ustedes? Esta información que no corresponde a una sola inferencia. Aumentar su interés exagerado por el circo. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? Entonces, fíjese, yo hice hasta la número 8, viene ahora para ustedes el texto 2, ya está en el Classroom, ya, acá está el texto 2, más encima es una obra dramática, nosotros ya hemos leído obras dramáticas, acuérdense que leímos, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. El desquite, lo leímos entero. ¡Oh! Se me vieron las respuestas ahí. ¡Oh! Ya, perdón. Me salgo de aquí. ¿Consultas, dudas? Y aquí estoy recién viendo los mensajes, chiquillos. No los veo cuando estoy el otro. Exactamente, ya. Eso la Marcela había puesto. Habilidades. Y las habilidades son las que ya repasamos. Hicimos una clase específica sobre habilidades. Igual les preparé un pequeñito repaso porque yo sé que se le olvidan algunas cosas. ¿Dudas, consultas hasta este momento? ¿No? Asumo que no. Ya, muchas gracias, Javiera, porque me siento mal cuando asumo cosas. Ahí la Sofía Campos también me dice que no. Ya. Vamos a cortar la grabación y